¿Cuántos el Señor ha sido bueno? ¿Con cuántos el Señor ha sido más que bueno? Eso es lo interesante. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Mateo. ¿Ya tienen su Biblia en Mateo capítulo 5? Los domingos en la mañana estamos hablando de este tema y el día lunes en la tarde la pastora me manda un mensaje y dice: vamos a continuar con este mensaje los miércoles. Yo creo que debe ser de bendición. Yo creo que toda palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y a lo mejor son versículos que ya no sabemos, a lo mejor son versículos que los hemos oído, a lo mejor son versículos que no sabemos de memoria. Pero nosotros estamos viendo, hermanos, empezamos desde el principio y vimos cómo Dios fue escogiendo primero a Adán y a Eva. ¿Y qué pasó? Le dieron la espalda a Dios. Luego escogió a Noé y sus hijos, su esposa y sus hijos y sus esposas. ¿Y qué pasó? Su descendencia le dio la espalda a Dios. Y luego tomó a Abraham, lo sacó de su tierra y de su parentela, y su descendencia le dio la espalda a Dios. Abraham no, pero su descendencia sí. Y Dios estuvo tratando con Abraham, Isaac y Jacob, y se hizo un pueblo, se hizo una nación. ¿Y qué hizo esta nación? Le dio la espalda a Dios. Al punto de que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, para cumplir las promesas que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver aquí, ¿cuántos tienen Mateo capítulo 5? Versículos 13, 14, 15 y 16. Vamos a leer todos juntos. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya cenaron? Bueno, los que ya cenaron con más fuerza, los que no, pues a ver si nos comparten fuerza los que ya cenaron. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esto es como una causa y efecto. Pero pongámonos en antecedentes. ¿A quién le está diciendo el Señor Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra.
Si nosotros vemos en Juan capítulo 3, y vamos a Juan capítulo 3 para ponernos en antecedentes, hay algunos nuevos, hay algunos que ya tenemos años, hay algunos que estamos batallando, pero ¿qué dice aquí Juan capítulo 3? Juan 3:3. Amén. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué? Otra vez. De cierto te digo, que el que no puede, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 8 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. El mensaje de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra era, yo les decía, era un mensaje igual que el de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Dios le prometió a Abraham, le dijo que de él nacerían reyes, de sus lomos, dice, de sus lomos saldrían naciones, saldrían reyes, saldrían naciones y gran pueblo. Y aquí, y aún en el libro de Daniel e Isaías, se está mencionando un reino eterno, un reino que no prevalecería, un reino que no terminaría. Y cuando Juan y Jesús empezaron a predicar al pueblo de Israel: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel era el pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios. Dios los había escogido, Dios los había guardado. Y aunque le habían fallado a Dios, Él siempre mostró su misericordia. Él siempre mostró su cuidado. A mí me llama la atención que dice: 40 años estuve enojado con ellos en el desierto. ¿Cuántos años? Dice que estuvo enojado. Entonces, ¿cómo Dios les preservó su ropa? Dice que su ropa no se acabó, ni su calzado. Les dio comida todos los días, les dio agua de la peña, los cuidó. Y estaba enojado. Imagínense si hubiera estado contento, ¿qué les hubiera dado? Ellos permanecieron en la misericordia de Dios. Y aun cuando ellos estuvieron fallándole a Dios, ellos aquí estaban siendo oprimidos. En este tiempo que Jesucristo vino, ellos tenían que rendir tributo a Roma. Si ustedes recuerdan, un día Jesús, y eso lo vemos más adelante, pero es un ejemplo. Si un romano llevaba una carga y se encontraba a un israelita, le decía: lleva mi carga. ¿Y ustedes creen que para el israelita, que se creía el hijo de Abraham, el que guardaba la ley de Moisés, se iba a sentir muy contento de llevar esa carga? ¿Sí? No. Pero Jesucristo les dijo: pues si te piden llevar la carga 1 milla, tú llévala 2.
Si te piden la capa, dale también la camisa o lo que seguía. El Señor Jesucristo venía a presentar un reino diferente a lo que el pueblo de Dios esperaba. Si ustedes han leído alguna vez cuando dice la Biblia que iban a aprender a Jesús, uno de los discípulos le dijo al Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Usaremos la espada? Porque ellos aún esperaban que Jesucristo se levantara a pelear para liberarlos como en el antiguo pacto, como en el antiguo tiempo. Estuvimos viendo cómo cada vez eran oprimidos y Dios levantaba jueces, Dios levantaba caudillos para librarlos. Y en este tiempo ellos esperaban lo mismo, que alguien viniera y los librara de la opresión del romano. Y luego viene Jesús y les dice, pues si te piden que cargues la carga 1 milla, pues tú llévala 2. ¿Ustedes seguirían a un hombre así? ¿Sí? No, porque iba en contra de mi naturaleza. Realmente, hermanos, quienes crucificaron a Cristo fueron los mismos judíos, los mismos israelitas. No fueron los romanos. ¿O usted creía que fueron los romanos? Los principales sacerdotes y los fariseos fueron los que siempre lo estuvieron acosando y moviendo a la gente para hacer quedar mal a Jesús. Yo no sé si han leído esto o estamos leyendo Biblias diferentes. Versión antigua, pero dice lo mismo, hermano. Entonces, para este tiempo que Jesucristo está dando el Sermón del Monte, los conocedores o los estudiosos le han llamado la constitución del reino. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel a conquistar la tierra, les dio 10 mandamientos. Aparte de otras cosas que tenían que guardar. ¿Alguien se recuerda un mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. Oscar. A ver, dime fuerte porque hasta acá. ¿Sí lo escucharon? Oscar, quítate el cubrebocas y repite. No te arrodillarás ante las imágenes. Fíjense, hermanos, alguien me pidió que les encargara más tarea. Yo creo que sí voy a encargar más tarea. En este tiempo, el Señor Jesucristo estaba anunciando el reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de un gobierno. Y para que haya un gobierno, tiene que haber una constitución, tiene que haber leyes para que no haya caos. En este tiempo que el Señor Jesucristo da el Sermón del Monte, si ustedes están leyendo la Biblia, se dan cuenta que ya hizo milagros, ya liberó endemoniados, ya sanó enfermos, ya hizo muchos milagros y la gente le seguía. Y la gente le seguía. Y a los que le seguían, Él les empezó a decir,
bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y empezó a enseñarles lo que era el reino de los cielos. Y aquí dice, dándoles esto, les dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando está diciendo esto, les dice: si son la sal de la tierra, pues van a dar sabor, ¿verdad? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se va a dar sabor? Y les dice: y no se enciende una luz o una lámpara y se esconde. De hecho, si apagamos todo y prendemos un cerillo, ¿qué pasa? Se ve, aunque sea una cosa pequeña, si no hay más luz, se ve. ¿Por qué? Porque alumbra. Y hermanos, aquí está hablando de la naturaleza de los que están viviendo o de los que han llegado al reino de los cielos. La sal, usted le echa la sal a la comida y se supone que se sazona. Quedan partes saladas y partes sin salar. Todo, ¿verdad? Se sala, agarra el sabor. Si usted prende una lámpara, dice: no, ahorita no quiero alumbrar, mejor me apago y luego cuando quiera. Yo les decía, cuando dice: yo soy ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, está hablando de lo que somos, de nuestra naturaleza. No está hablando de que si quiero hacer algo lo hago y si no, no. Es lo que somos. Y a esto se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando vino y estaba diciendo esto: si hemos llegado al reino de los cielos, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llegar al reino de los cielos? Lo leímos: nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. En aquel tiempo, en el tiempo antiguo, cuando Dios hizo el pacto de la antigua ley, de la ley de Moisés, era por nacimiento. O algún extranjero se acomodaba pero era extranjero, era catalogado como tal. El esclavo era catalogado como tal. Pero aquí Dios está diciendo: vosotros sois. Yo les preguntaba de los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, para empezar, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que te sacó de tierra de servidumbre. Y luego ya mencionó otras cosas y luego dice: pues no mentirás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio y no hagas, y no hagas, y no hagas. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo: vosotros sois. Es una diferencia en el hacer. Y yo les comentaba en algunas partes, podría haber adulterio, pero si no los descubrían, no pasaba nada. A lo mejor los culpables iban y llevaban su sacrificio,
Ponían la mano sobre el animal y el animal cubría su pecado. Si los descubrían, entonces sí era a pedradas. Si había hijos desobedientes que los padres no los pudieran controlar, oigan, jovencitos, den gracias a Dios porque nacieron en este tiempo, pero si había hijos rebeldes que los padres no los pudieran controlar, llevaban al hijo ante el sumo sacerdote y le decían: mi hijo es contumaz y rebelde, aquí está. ¿Y qué le hacían? A pedradas lo mataban. Qué feo, ¿verdad? Pero pregúntenme cuántos hijos se morían. Si acaso uno y le servía de ejemplo a los demás, ya, sí, mamá, lo que tú digas. A lo mejor era una ley dura, pero era una ley efectiva. En aquel tiempo no hacer, era el pagar mal por mal. Ah, me cortaste una mano, pues yo te corto la tuya. Ah, me echaste a perder un ojo, pues yo te echo a perder el tuyo. Esto era la ley antes, el antiguo pacto. Pero ahora en Cristo, el Señor Jesús dice: pues ahora estás en el reino de los cielos. Ahora tú eres la luz del mundo. Ahora si tu enemigo te maldice, tú también. No es cierto, hermanos. Dice: tú bendícelo. Si tiene hambre, dale de comer. Pero lo vemos que viene por la acera y mejor nos pasamos para la otra para que no nos... El reino de los cielos que Jesús venía predicando no era el reino de los cielos que el pueblo de Dios esperaba. Y por eso, como ponía al descubierto que lo que ellos estaban haciendo no era de acuerdo a lo que Dios quería, ellos por eso se enojaban con Jesús. No nada más una vez lo trataron de matar. Más de una vez lo trataron de apedrear, pero dice que él se escabullía y no le pasaba nada, aparte porque no había cumplido el propósito para el cual él había venido. Y hermanos, nosotros para pertenecer al reino de los cielos, al reino de su amado Hijo, necesitamos nacer de nuevo. En alguna otra ocasión yo les decía, algunos hemos aprendido a vivir como cristianos. Venimos, cantamos, no decimos malas palabras, venimos, levantamos manos, oramos y a veces hasta testificamos. Pero el domingo yo les comentaba, yo les decía, ¿dónde es donde sabemos realmente que somos cristianos? En nuestra casa, en nuestra intimidad. El miércoles pasado que la hermana decía, algunos no se han convertido. A lo mejor saben que esta palabra es verdad. A lo mejor han experimentado alguna sanidad, algún milagro en su vida. Pero a lo mejor también esa sal ha perdido su sabor. A lo mejor esa luz está escondida abajo de un almud.
Y no estoy hablando de ir y testificar, de ir y evangelizar, porque muchas veces no necesita hablar. El hecho de cómo se porte, el hecho de cómo hable, el hecho de cómo trate a su esposo, a sus hijos, a sus padres, eso testifica de que usted es luz. Ahí está dando luz, ahí está dando sabor. Se me quedan muy callados, me da pendiente. Por eso dice aquí la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Yo les digo, aquí yo los veo, yo digo, todos son bien cristianos. Yo no me imagino a alguien maltratando a su mujer o a sus hijos o diciéndoles palabrotas, pero tristemente esa sal ha perdido su sabor. Yo les decía, el pueblo de Israel vio muchos milagros. ¿Cuántos milagros vio? Y yo lo pensé, yo por eso creo que alguien más lo pensó. Yo decía, si yo hubiera visto que el mar se abría y pasábamos en seco, yo nunca iba a dudar de Dios. Si yo veía en medio del desierto esa lumbre que calentaba, porque en el desierto es frío en las noches, en el día es caliente, pero en la noche es frío. Yo decía, yo no dudaba que saliera agua de la roca. No, hombre. Pero muchas veces vemos los milagros de Dios y en el ratito, ay, gracias Señor, y está todo muy emocionante. Pero pasa y nos vamos olvidando. El domingo, mientras los hermanos testificaban, yo me daba cuenta que tenían algo en común. Todos habían conocido antes. Y no estoy criticando, porque no son los únicos. Somos muchos que a lo mejor conocimos y nos apartamos y Dios nos volvió a traer. Pero el denominador común de todos es que sí, yo conocía, pero me aparté. Sí, yo conocía, pero me aparté. ¿Y cuántos todavía vemos a alguien allá afuera que se sabe la Biblia de memoria? Alguna vez nos dio tristeza y nos reímos de un joven que salió a evangelizar y regresó llorando y dijo, no sé qué creer, porque la palabra que a lo mejor él había aprendido, se encontró otro más conocedor y lo avergonzó. Por eso yo les decía, es importante el conocer la palabra, el saber la palabra, el decir, yo sé en lo que estoy creyendo, y aunque me digan, no sé, Dios no existe o cualquier otra mentira que el diablo tiene preparada por ahí, yo pueda permanecer fiel y decir, yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y aún me levantará de sobre el polvo. Pero en el discipulado del bautismo, yo les comentaba a los jóvenes, hubo un tiempo muy, ahorita ya no es tanto, pero que se levantó mucho una doctrina de solo Jesús. Todo era Jesús, solo Jesús. Y los que estábamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ellos decían, no, es que tu testimonio, tu bautismo no vale. Y hubo personas que yo conozco que se volvieron a bautizar solamente en el nombre de Jesús. No había una convicción en lo que estaban creyendo. Y hermanos, el mismo diablo, y esto lo veíamos el domingo, ¿cuántas veces viene y siembra duda en nuestro corazón? En nuestra mente primero, y si la aceptamos se va al corazón. Pero ¿cuántas veces viene el diablo y te dice, ¿a poco tú eres hijo de Dios? Hombre.
nada más a un hermano, gracias hermano por su sinceridad, a mí también, viene el diablo y me dice, ¿a poco crees que Dios te va a escuchar si haces esto, si haces aquello? El diablo viene y te dice, ¿a poco crees que te va a perdonar si hiciste esto y aquello y aquello? Dios es santo. Pero sépase que cuando Él vino por eso, porque Él tuvo toda una eternidad, como 2000 años antes de tratar con el hombre, y el hombre de por sí nunca pudo guardar la ley de Dios. Y por eso ahora Él viene y quiere establecer su reino en nuestro corazón. Porque al establecer su reino en nuestro corazón, ¿quién sería el que gobernaba? ¿Quién gobierna en su vida, hermano? ¿Cómo? ¿No saben quién gobierna en su vida? Díganlo sin miedo. Pero es que me acabo de pelear con mi esposo allá afuera, como que bajé al Cristo del trono y me senté yo de la cruz. Hermanos, el diablo viene, él conoce nuestra debilidad. Por eso yo les digo aquí, cuando él está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, está hablando de nuestra naturaleza y Él quiere una nueva naturaleza en nosotros. Decimos, el evangelio de la gracia, el reino de Dios. Él vino a darnos vida. Él vino a darnos vida, pero primero nos da uno para que muéramos nosotros, hermanos. Porque si usted no muere, Cristo no puede venir a darnos vida. De hecho, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Estábamos muertos. ¿O alguien nació santo ya? No. Dice, la ley nos enseñó, la ley de Moisés, el antiguo pacto nos enseñó que no hay justo ni aún uno. Dice, todos se desviaron a una, todos pecaron. Por eso vino el Señor Jesucristo y tomó forma de siervo, hombre, hecho semejante a nosotros, para hacernos sus hijos. Yo quiero que leamos Efesios 2:7, o si la hermana no lo puede poner ahí. Efesios 2. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El que sigue, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Es un regalo de Dios, porque nadie de nosotros, por nosotros mismos, pudiéramos haber sido hechos salvos. Y más adelante dice, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se ensoberbezca. Pero a lo que estamos viendo aquí es que Dios quiere mostrar su misericordia y su bondad para con nosotros, llevándonos o trasladándonos al reino de su amado Hijo. Y este es el principio de lo que Jesús está enseñando. Él ya estaba en este tiempo, ya estaba agarrando sus discípulos
Ya tenía sus seguidores porque mucha gente le seguía. Recordemos que el primero alimentó a ¿cuántos? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y luego otros 3,000. Entonces, ¿cuánta gente le seguía? Le seguía muchísima gente. Y entonces, como ya le seguía gente, él les empezó a decir esto: bienaventurados, bienaventurados, felices, dichosos. Y era a la gente más desprotegida. Era a la gente que estaba desahuciada. Él se acercó a ellos porque dice que para ellos vino Dios. Ahí mostró su generosidad, pero él quería mostrar que no era por el hacer. Si ustedes recuerdan, los fariseos, los principales sacerdotes, se sentían orgullosos de que ellos cumplían toda la ley. Yo ayuno, yo oro, yo le doy a mis padres, cumplo con mis diezmos. Pero por eso dice, no es por el hacer. No es por el hacer, es por el ser, por lo que yo soy, por lo que la naturaleza de Dios está haciendo en mí. Por eso es necesario que yo mengüe o que yo muera para que Cristo sea formado en mi vida. Si tenía que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, ahí me parece que es primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Viene Cristo y nace en nuestros corazones, nacemos en el reino de su amado Hijo, entonces tenemos que empezar a crecer con la naturaleza de Cristo en nosotros. Aunque ya estemos viejitos, somos muchachos que nacimos de nuevo, pero deseando como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo un niño recién nacido desea la leche? ¿Quién está aquí con bebé chiquito? Llora. Un niño recién nacido no puede decir: mamá, quiero leche. No puede, llora. ¿Y saben por qué llora? Porque les duele su pancita. Cuando ellos tienen hambre, les duele sus intestinos y por eso lloran. Entonces corre la mamá y le da la leche. ¿Quieren crecer estos niños sanamente? Tienen que ser alimentados. Hermanos, si nosotros nacimos de nuevo, tenemos que ser alimentados de esta palabra, que es que la leche espiritual. Pero lloramos por alimentarnos de esta palabra. Yo pregunto, a veces nos dejamos llevar más por lo que oímos. Es más fácil oír prédicas, es más fácil oír música de alabanza. Y no digo que no esté bien, está bien. Pero es más sustancioso si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra para que la naturaleza de Cristo se vaya fortaleciendo en nuestro interior. Yo les comentaba el domingo en la mañana, y esto lo he testificado antes. Había una pareja, el hermano, su temperamento era así muy tranquilo, muy flemático, si hacía un huracán él no se despeinaba. Pero ella era muy sanguínea, muy así platicadora, muy emotiva.
Y ella empezó a leer la Biblia todos los días, todos los días, todos los días. Tenía 3 niños así chiquitos, en una edad donde son bien inquietos. Y ella hasta después testificó. Dice, yo desde que estoy leyendo la Biblia, dice, mi carácter ha cambiado, dice, y yo no me había dado cuenta. Dice, hasta que mi esposo me dijo algo y yo le contesté y me dice, pero no te enojas. No. Y me volvió a preguntar y yo le contesté y me dice, pero no te enojas. Dice, me quedé pensando y le digo, dice, ¿por qué me preguntas? Que ¿por qué no me enojo? Dice, porque parecía cerillito. Dice, pero de que empecé a leer la palabra, dice, desde que empezaste a leer la palabra, yo he notado un cambio en tu vida, en tu carácter. Hay 2 parejas que me han comentado lo mismo. Aún hasta el trato entre ellos como pareja es diferente. ¿A partir de qué? De que están leyendo la Biblia. Hay una chica que comentaba que está en la prepa, pero a partir de que empezó a leer la palabra, dice, todo se me ha facilitado, dice, hasta he exentado exámenes. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Esta palabra es viva y es eficaz. Hermanos, pero nosotros tenemos que decidir, porque a veces decimos, Dios, quítame esto que yo tengo aquí, cambia mi carácter, Señor, cambia mis pensamientos. Yo les digo, Dios no le va a venir a cambiar sus pensamientos. Dios no va a venir y le va a quitar el rollo que tenga aquí grabado y le va a poner otro. Esto lo tiene que decidir usted al alimentarse de esta palabra. Yo les digo, no he checado, pero más de 5 veces el apóstol Pablo dice, renovaos en vuestro entendimiento, en el espíritu de vuestra mente. Dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y si nosotros le damos el lugar a la palabra, a lo que Jesucristo vino y estableció como su reino, como lo que Él quiere, nuestra vida va a ser victoriosa, hermanos. Dios no va a poner cargas que no podamos llevar. El detalle es cuando bajamos a Cristo del trono y sentamos nuestro yo. No es que yo necesito, no es que yo quiero, no es que yo anhelo. Y como a veces cantamos que nuestros sueños y que lo que anhelamos, y yo no digo que no, pero Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Pero aquí, hermanos, lo que nosotros tenemos que esforzarnos nosotros y decidir nosotros es dejar que la naturaleza de Cristo crezca en nosotros. El niño está creciendo y si se alimenta bien, va a crecer bien. Pero si el niño no se alimenta bien, ¿cómo va a crecer? Gracias, hermano. Todo blandengue, todo débil, se va a andar cayendo cada rato por ahí. Pero aquí el Señor empieza con esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y sea glorificado, ¿quién? Nuestro Padre.
Pero cuántas veces, y esto lo digo con dolor en mi corazón, en serio, que a veces no quieren un trabajo de un cristiano porque no lo hacen bien, porque cobran caro, porque quedan mal. Cuando el trabajo de un cristiano debía de ser excelente. Es que somos cristianos, somos hermanos, no pasa nada. No, hermanos, sí pasa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bueno cuando escuchamos a alguien que dice, es que es cristiano, es confiable. Pero son contados con la mano, hermanos. Quiere decir que muchas veces hemos adulterado esta palabra. Esa sal ha perdido su sazón, esa sal ha perdido su capacidad de dar sabor. Qué bonito cuando dicen desde que llegó, no sé, este trabajador, aquí hemos sido bendecidos en este negocio. Porque así debiera ser. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿qué tal? ¿Y es cristiano? No, aquí no queremos. Hermanos, tenemos nosotros que dar testimonio de lo que somos. Por eso yo les decía el domingo pasado, ¿por qué somos conocidos? La Biblia dice que por nuestros frutos. Ahí en donde yo estaba trabajando, me dice una doctora, tal persona, ¿es pastor? Le digo, no, no es pastor. Es más, no es cristiano. No, sí, yo lo vi con copias de los estudios que da. Le digo, si yo me pongo su bata, ¿eso me hace doctora? No. Le digo, bueno, el que él diga que es pastor, no lo hace pastor. Nuestros frutos son los que van a dar testimonio de que Jesucristo está reinando en nuestra vida. Nuestra manera de comportarnos, aún en el trabajo, a veces es que me da chance, es que no me dice nada, es que no, yo tengo que dar lo mejor. 5 minutos más no pasa nada. Si me paso limpiando algo más o si me hago algo que no me toca. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Muchas veces el quedarme callado, aún al sufrir una injusticia, que sea Dios su abogado. Así alumbre vuestra luz, pero yo soy la sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo. Y mi luz o Jesucristo en mi vida no es para estar escondido. Jesucristo en mi vida no es para que no dé sabor. Para que donde usted vaya sea bendición. Es para eso. Jesucristo cuando vino a la tierra, vino y con solamente 12 hombres trastornó todo el mundo. Estableció un antes y después de Cristo. Que alguien diga, desde que llegó fulano de tal aquí a mi trabajo, yo he sido bendecido. Se puede hacer esto y esto y esto. Pero es lo que yo soy. No puedo hacer algo que no soy. Si yo estoy haciendo que soy cristiano, en algún momento va a salir a la luz mi verdadera naturaleza.
Y hermanos, el Señor Jesucristo no demanda mucho. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él dice que le creamos a Él. Él dice que Él ya nos ha dado la victoria, que Él nos ha dado autoridad sobre el pecado, que Él nos ha dado muchas cosas, pero como no leemos esta palabra, hermanos, no sabemos. No sabemos lo que tenemos. Yo les decía, si usted se pasa el crucero en rojo y lo para el de tránsito y usted le dice: ay, es que no sabía que el rojo significaba que me tuviera que parar, por eso no lo iba a multar, ¿sí? O le iba a dar una mordida. No sabía que el rojo era que se tenía que parar. Pues aquí en la ley dice esto y esto y esto. Y Mateo 5, 6 y 7 nos dice lo que el Señor demanda en el reino de los cielos al cual debemos pertenecer. Pero esto no me toca decidirlo a mí, esto le toca examinarse usted y ver si está en el reino de su amado Hijo. Dice que antes estábamos en tinieblas, pero Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Está usted seguro que está en el reino de su amado Hijo? Póngase de pie y dígale: Señor, yo quiero ser ese hijo tuyo. Yo quiero ser esa sal de la tierra. Yo quiero ser esa luz que alumbre, Señor, por pequeña que sea. La sal no se necesita mucho para dar sabor, pero yo quiero, Señor, cantaba hace un rato nuestra hermana Basti: aquí están mis manos, aquí está mi voz. Pero ¿por qué no le dice: aquí está mi corazón, Señor? Aquí está mi vida. Yo quiero ser, Señor, un motivo por el cual tu nombre sea glorificado. No quiero avergonzar tu nombre. Yo quiero que a través de mis hechos, a través de mi palabra, tu nombre sea glorificado. Yo quiero que a través de mi conducta, Señor, tu nombre sea glorificado. Yo quiero que tu Espíritu Santo testifique de mí que tú eres mi Dios, que tú eres mi Rey, que yo pertenezco al reino de tu amado Hijo. Que seas tú, Señor, purificando. Que seas tú, Señor, trayendo, Señor, tu luz a mi vida y así alumbra a todo hombre, Señor. Aquí estoy, Señor. Espíritu Santo, trata, Señor, conmigo en las áreas en las que yo he estado fallando. No somos perfectos, pero sé que estando contigo, Señor, yo tengo tu victoria. Sé que me has puesto en una posición de hijo tuyo. Yo quiero, Señor, que todos los que me rodean puedan testificar de que tú, Señor, eres mi Padre, que pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a anhelar tu palabra. Dame hambre y sed de ti, Señor, de tu presencia. Que yo pueda disfrutar, que yo pueda anhelar, Señor, estar en tu casa. Que sea tu presencia en mi vida,